Saludos, continuamos con nuestra serie de videos del tema de capítulo de circuito en serie. Vamos ahora a ver el subtema llamado la regla del divisor de voltaje o divisor de tensión. Vamos primero a ver de qué se trata un divisor de tensión. Para empezar, el divisor de tensión únicamente se va a aplicar como caso específico para el circuito puramente en serie. Nunca lo aplicaré para un circuito en paralelo. El divisor de voltaje, su fórmula nace de la siguiente relación. Si yo tengo un circuito sencillo, supongamos dos resistencias nada más, en serie, con un voltaje aquí total, una resistencia R1, una resistencia R2. Si yo quiero calcular el voltaje, vamos a poner en la resistencia R2, el voltaje ahí sub 2 sería igual a la corriente total del circuito por la resistencia R2. Sin embargo, la corriente total del circuito está dada por la ley de Ohm, que es el voltaje total sobre la resistencia total. Entonces, si yo incluyo esto dentro de la variable de corriente, encuentro lo siguiente: el voltaje V sub 2 lo puedo encontrar V total, en lugar de poner IT, pongo lo equivalente de IT, que es V total sobre R total por R sub 2. Esta fórmula la puedo emplear para cualquier resistencia. Para R1, si quiero calcular el voltaje 1, simplemente pongo V1 y cambio R2 y pongo R1. Sin embargo, en un divisor de voltaje, la fórmula queda especificada de la siguiente manera. Si yo quiero calcular el voltaje en un elemento X, por decir, y a una resistencia X, lo que tengo que hacer es el voltaje total que multiplica a la resistencia X, donde yo quiero calcular la caída de voltaje sobre la resistencia total del circuito en serie, donde se encuentra aplicando el divisor. Y esta sería mi fórmula para encontrar un divisor de tensión, un divisor de voltaje en un circuito en serie. Vamos a probarla. Nos piden de este circuito calcular las distintas caídas de voltaje V1, V2, V3, aplicando el divisor de voltaje. Sin necesidad, este divisor de voltaje, cabe mencionar que nos permite encontrar una caída de tensión sin necesidad de encontrar la corriente antes. Simplemente un atajo. Vamos a verlo. El voltaje V1 sería igual, aplicando el divisor, al voltaje total, que son 45 voltios, que lo voy a poner, que multiplica a la resistencia X, que en este caso la resistencia X es la resistencia donde quiero calcular el voltaje, que es V1, sería R1, que vale 2 kilo ohms, sobre la resistencia total del circuito. La resistencia total de la ramificación en serie vale, rápidamente vemos, 2 y 8, 10 y 5, 15. Vemos que vale 15 kilo ohms. Y resolvemos fácilmente. 15ava, o mejor dicho 45 entre 15, 15ava de 15, 1, 15ava de 45, 3. Me queda 3 por 2, kilo ohm con kilo ohm se anula, 3 por 2 me quedan 6 y me queda la unidad de voltios. 6 voltios. De esta manera vemos que es fácil encontrar el voltaje. V sub 2 sería voltaje total del circuito, 45 voltios, resistencia X, resistencia sub 2, que serían 5 kilo ohms, y resistencia total, que no cambian, siguen siendo 15 kilo ohms. Anulo los kilo ohms, 15ava de 15, 1, 15ava de 45, 3. 3 por 5, 15 voltios. Y finalmente V sub 3. Exactamente lo mismo, 45 voltios, lo único que cambia es la resistencia X, que ahora vale 8 kilo ohms sobre 15 kilo ohms. Anulamos esto, ya sabemos que aquí la derivación es 3. 3 por 8 me da 24 voltios. Vemos que 6 más 24 me da 30, más 15, 45, que es la suma de las caídas totales. Por lo tanto, las caídas de voltaje están bien calculadas.